Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Cristo viene otra vez. Y nosotros debemos estar listos, preparados. Pero no solamente listos y preparados, sino tenemos que estar en la batalla, en la guerra contra el mal, en la guerra contra el pecado. Y estar listos para hacer la obra del Señor. Nunca debemos estar tristes, nunca debemos estar aletargados, ni con depresión. No. Tenemos que estar felices, gozosos y listos para hacer la obra del Señor. Bueno, cuando yo decidí salir a las misiones, nosotros éramos muy pobres. No teníamos dinero, no teníamos casi ropa, la comida escasa. Todo eso era así, porque nosotros antes vivíamos en el pecado. Entonces el pecado traía vicio, grosería, pelea, problema, que eso nos hunde en la pobreza, en la miseria. Pero cuando yo conocí al Señor Jesucristo a mis 13 años de edad, la cosa empezó a cambiar, la vida empezó a cambiar, todo empezó a cambiar. Entonces el Señor empezó a bendecirnos. Yo recuerdo que yo no ganaba el mínimo. Yo trabajaba, había pedido un permiso al Ministerio de Trabajo para poder trabajar y ayudar a mi papá, ayudar a mi mamá, porque pasaban muchas necesidades, toda la familia pasaba necesidades y me habían dado un permiso. Y yo con ese permiso trabajaba, pero yo no ganaba el mínimo. Era menos, me pagaban menos del mínimo. Pero yo vivía contento, feliz, porque podía comprar ropa, zapatos, ayudar para la comida, todo esto. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos en una situación económica difícil, pero el Señor, a medida que nosotros aprendimos a ofrendar, aprendimos a diezmar, Dios empezó a bendecirnos. Porque el que siembra, cosecha. Entonces, cuando nosotros sembramos un granito de maíz, no vamos a cosechar un granito de maíz, no, sino un solo granito de maíz produce un arbolito de maíz. Esa matica de maíz trae 2 mazorcas y cada mazorca trae 100 granos de maíz. Entonces un solo grano de maíz se multiplicó 200 veces. Entonces, si nosotros sembramos poquitos granitos, vamos a recoger poquito maíz. Pero si sembramos hartos granos de maíz, vamos a recoger mucho maíz. Entonces, hermanos, cuando nosotros conocimos al Señor y empezamos a ofrendar, Dios empezó a bendecirnos. Pero luego, cuando yo llegué a los 19 años, que ya había estudiado en el Instituto Bíblico, que ya había terminado mi bachillerato, que ya había servido en la obra del Señor, entonces yo dije, yo necesito ir a predicar la palabra de Dios, porque las almas caen al infierno a millones cada minuto. En un minuto en el mundo caen 10 millones de almas al infierno. Cada minuto muere mucha gente en pecado, en el vicio, en la sodomía. ¿Y a dónde van? Al infierno. Entonces el Señor puso en mi corazón ese amor por las almas perdidas, ese amor por los necesitados, que necesitan la palabra de Dios, por aquellas personas que andan en la oscuridad del pecado, que andan con una venda en los ojos y que son llevados de la nariz, como se lleva a un toro o a una vaca, se lleva por la nariz. Imagínense, y esa pobre gente va cayendo al infierno. Entonces yo les dije a mis hermanos y a mi mamita, a mi papito, yo quiero salir a la obra misionera, yo quiero salir al ministerio pastoral, yo quiero salir a predicar la palabra del Señor. Entonces mi mami dijo, mire, mijito, Dios a usted lo tiene a algo para algo grande, porque cuando tú eras un niño, un bebecito de apenas 2 años, te dio una enfermedad terrible, te dio poliomielitis. Y bueno, cuando te dio polio, yo no sabía qué hacer porque te torciste, tus brazos se torcieron, tus piernas se torcieron, todo se te torció hasta los ojos. Entonces
Yo te llevaba al médico, a uno, a otro, hágale remedios, hágale cosas, dele los remedios que le daban el médico. Y no te mejorabas. Y yo oré al Señor. Yo un día llorando, dijo mi mami, yo oré al Señor para que Dios te sanara. Y entonces me decía mi mami, y yo en un sueño que el Señor me dio en esos días, te vi a ti y vi también a otro de mis hijos que eran siervos de Dios, que eran ministros de Dios, que eran como pastores de Dios, que eran como sacerdotes de Dios. Yo los vi y eran dos, eras tú y otro de mis hijos, pero el otro sí, no lo vi bien cuál era. Entonces ella me contó eso, mi mami me contó eso. Y me dijo, Dios te tiene para algo grande. Porque cuando tenías tus piernas torcidas, tus brazos torcidos, tus ojos torcidos, cuando la lengua se te volvió un rollo dentro de la boca, un surullo en la boca, Dios, después de 2 años, hizo el milagro y volviste a quedar normalmente. Y te salvaste de quién sabe qué cosa. ¿Por qué? Porque Dios me había mostrado en ese sueño que tú ibas a servir al Señor. Entonces, amados hermanos, Dios me escogió para ser un misionero, para ser un pastor, para ser un siervo de Dios desde antes que naciera. Desde antes. Antes de que tú nacieras. Antes de que yo naciera. Dios ya nos puso un trabajo, una misión. Nos puso un ministerio. Nos ha dado un trabajo a cumplir en la tierra. Hermanos, entonces así fue. Yo me lancé a hacer la obra de Dios. Y yo no me puse a pensar, bueno, ¿qué zapatos, qué ropa, qué voy a comer, dónde voy a vivir? No. Yo le dije a mis directivos, les dije, mire, amados hermanos, yo quiero ir a donde ustedes vean que hay necesidad. A donde haya necesidad, allá yo quiero ir. Yo no voy a decir de que voy a ir a un sitio especial, no. Mándenme donde haya necesidad. Bueno, ellos dijeron, hermano Diego, nosotros necesitamos un pastor que sea un pastor interino, que sea un pastor que nosotros podamos colocarlo en las iglesias que están en dificultad. Les dije, hermanos, donde Dios les ponga en su corazón, mándenme, yo voy. Entonces me mandaron para una iglesita por allá en Boyacá, en el crucero, y la iglesia era muy pequeña, muy pobre, y en un clima tan frío me ponía 2 pantalones, 2 sacos, bueno, una ruana, y me iba a predicar. Las manos se me ponían duras, no las podía abrir ni cerrar del frío, pero yo andaba por la laguna de Tota, por ahí por todos los alrededores, andaba visitando casa por casa, con una guitarrita, y yo no tocaba bien guitarra, pero ay, como pudiera, yo tocaba y cantaba. Hermanos, y empezaron a llegar hermanos, hermanas, los que se habían descarriado volvieron, otros se convertían al Señor, y empieza Dios a bendecirme. Hermanos, y eso en menos de nada se volvió a llenar el templo que estaba vacío por un problema que había habido. Volvió Dios y restauró la iglesia, y qué maravilloso. Bueno, después ya cuando la iglesia estuvo restaurada, entonces mis directivos vieron que había sido una bendición mi ministerio. Entonces dijeron, mire hermano Diego, ahora lo necesitamos en el llano. Le dije, hermanos, mándenme donde Dios me necesite. Me mandaron para San Martín. Y en San Martín, en Acacías, primero en Acacías había habido un problema, el pastor, bueno, y allí otra vez llegué y habían 3 familias que llegaban a culto. No llegaba más, 3 familias. Hermanos, ya había días en que la pasaba sin comida, sin desayuno, sin almuerzo, sin nada. Pero yo estaba joven, fuerte. Yo decía, yo soy Tarzán, pero un Tarzán para Dios. Soy Superman, pero un Superman para Dios. Soy el hombre araña, pero para Dios. Y entonces yo estaba gozoso, feliz de servir al Señor. No importaba si había que aguantar hambre. Hermanos, pero empecé a visitar casa por casa en Acacías, por los barrios, por las veredas. Fuimos, visitamos y todo eso.
Y el Señor empezó nuevamente a traer a los hermanos empezaron a animarse, otros se convertían al Señor porque hacíamos cultos en las casas, y bueno, eso fue de bendición. Estuve haciendo cultos en la calle, al aire libre, en un lado, en el otro, hermanos, y Dios empezó a bendecir la iglesia, y la iglesia empezó a prosperar. Hermanos, y mis directivos me daban únicamente lo de los pasajes, solamente lo de los pasajes. Pero mis hermanos, mi hermana, mi hermano, mi otro hermano, entonces mi hermana Olga, mi hermano Jaime, mi hermano Juan, mi hermana Julieta, empezaron a reunir una ofrendita y me mandaban esa ofrendita a donde estuviera. Reunían esa ofrendita y me la mandaban, hermanos, y Dios empezó a bendecirlos. Yo recuerdo que la carpintería, nosotros habíamos montado un tallercito de carpintería pequeñito, pero Dios bendijo a mis hermanos trabajando allí en la carpintería y enviando su ofrenda misionera, y creció la carpintería, la ampliaron, tuvieron empleados, luego consiguieron máquinas, luego muebles para hacer en serie, y luego hubo una gran bendición. También mi hermana montó una pequeña ferretería y Dios empezó a bendecir esa ferretería y empezó a crecer hasta que llegó a tener 4 o 5 empleados, carro de reparto y todo. No, eso fue maravilloso. Entonces, porque ellos ayudaban, aportaban para la obra misionera. Entonces, qué maravilloso es que para las misiones no necesita usted ir. Si usted ofrenda, si usted ayuda con cualquier dinerito, con cualquier pesito, con cualquier platica, esa platica va a ser de bendición para que otras almas conozcan al Señor y para que la obra del Señor corra y Dios sea glorificado. Hermanos, mi otra hermana mayor, lo mismo, Dios empezó a bendecirla. Y mi cuñado, que también me ayudaba, el esposo de mi hermana Julieta, la mayor, Dios empezó a bendecir la empresa y empezó a crecer la empresa también. Entonces, hermanos, si usted quiere servir en las misiones, aunque no pueda ir, usted puede aportar una ofrendita, puede aportar una platica mensualmente, para que un misionero, para que una persona que va a hacer misiones, que va a predicar la palabra de Dios, tenga para comer, tenga para tomarse una gaseosa, tenga para comprar unos zapatos, un pantalón, una camisa. ¡No, qué bendición! Entonces, hermanos, yo iba allí y Dios bendijo también la iglesia allí en Acacias. Entonces mandaron a un pastor y ya yo salí para San Martín. Y en San Martín lo mismo, llegué y allí la iglesia había tenido un problema, pero ahora yo llegué y lo mismo, con el gozo, con el fuego, el Espíritu Santo, joven, lleno de vida, un Tarzán para Dios, un hombre araña para Dios, un Superman para Dios. Empecé a trabajar, a visitar por las casas, a hacer cultos en las casas, a hacer cultos en el parque, en la calle, en un lado, en el otro y por las veredas. Y Dios volvió a los hermanos, volvió a restaurar la iglesia en San Martín. Y la iglesia empezó a crecer, se puso otra vez bonita. Y cuando ya los directivos vieron que la iglesia estaba restaurada, que había gran bendición, mandaron a otro pastor para allí. Gloria al Señor. Y luego me dijeron, hermano, lo necesitamos ahora en Puerto Lleras Meta. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a ir a donde tú quieras. Pero Dios usó mi familia para bendecirme, para enviarme una ofrendita mensual para que yo tuviera que comer, con qué tomarme una gaseosa, con qué comprar Biblias, tratados. Me enviaban la ofrendita y yo compraba Biblias, tratados para llevar la palabra del Señor. ¡Qué lindo, hermano! Usted puede también ser un misionero cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, cuando usted pone una ofrenda para el misionero, manda una ofrenda a un misionero en un lado o en el otro. ¡Qué maravilloso! Hermanos, sea un misionero, así esté trabajando en su empresa, sea un misionero con su ofrenda, porque es como si usted mismo fuera a predicar. Dios me le bendiga.